Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que procura acercarles a ustedes a la realidad que vive Ecuador, América Latina y el mundo en lo que se refiere a la política y a las relaciones humanas que están en este momento en su negra noche neoliberal en América del Sur. Hoy analizaremos acerca de lo que está pasando con Abdalá Bucaram, Otto Sonnenhosner y Lenin Moreno tras el escándalo del asesinato de Shai Dahan, el vendedor de insumos médicos a los Bucaram, que fue asesinado dentro de una cárcel en el Ecuador, y su compañero fue apuñaleado también, y en sus declaraciones señala que Abdalá Bucaram y su familia lo habían amenazado de muerte. Bien, la cosa está muy grave porque para entender la trayectoria de todo este suceso tenemos que remontarnos a los tiempos en que Abdalá Bucaram se convierte en presidente del Ecuador. Era el intendente de Guayaquil en la época de Roldós, era el cuñado de Jaime Roldós, y cuando llega al poder Roldós, se convierte en el intendente de Guayaquil, y un intendente realmente escandaloso. Pero llega a ser presidente utilizando un discurso feroz, agresivo, una forma de hablar de tipo carretilla, gritón, de voz ronca, completamente agresiva y creyéndose el Mesías, el enviado de Dios. Recordemos que en su campaña presidencial se lanzó desde un helicóptero sobre una masa humana que lo estaba esperando abajo para recibirlo como enviado del cielo. Una vez que llegó al gobierno, no se hospedó en la casa de gobierno ni en ningún lugar, se alquiló un hotel que se llama el Royal Crown, ahí cerca del Estadio Olímpico, y en ese lugar había casino, porque ese es su vicio, su debilidad del casino, y le encantaba el juego con las prostitutas. Recordemos que cuando terminó su gobierno en Ecuador, se fue a la Argentina y se encerró con prostitutas en ese lugar. Después se refugió en Panamá. Era una vida muy tormentosa. Era un individuo que en la tribuna se ponía a bailar rock and roll, twist, con bailarinas, con minifaldas, que cantaba canciones de los iracundos. Su campaña presidencial fue haciendo giras en el Ecuador con los iracundos y cantando canciones de los iracundos para conmocionar al pueblo. Tenía la capacidad de conmover a las masas, como lo hace el diario Extra cuando publica esas fotos de mujeres casi desnudas o toda la primera plana, sangres, cadáveres, muertos. Era ese tipo de emoción sensacionalista. Y ese tipo de emoción sensacionalista no estaba solamente en Ecuador. La había traído a Perú Fujimori. Fujimori creó una serie de periódicos de tipo pasquín y la inundó todo ese país, el país vecino. Entonces, era el mecanismo de atraer, de mantener a la gente siempre en el emocionalmente manejable, ¿no? Así fue como duró su mandato 6 meses, porque perdió todo el control. Entregó las aduanas a su hijo Jacobo, que es el que ahora tiene problemas de estar directamente relacionado con Shai Dahan, pues a él es el que le venden los productos, y
sobrefacturados por supuesto, y él tenía que entregárselos al seguro. El problema no está solamente en el asesinato de este señor, sino que detrás de esto hay un negociado endemoniado. Pero, ¿cómo viene y cómo regresa Abdalá Bucaram a Ecuador? Después de su gobierno en 1996, sale prófugo del país y se refugia en Panamá. Y en Panamá se hablaba de que tenía una vida de entretenimiento, que se había llevado gran cantidad de dinero del Ecuador en sacos, y que ese era su mundo. Pero cuando nosotros lo conocemos de regreso aquí en Ecuador, llega y misteriosamente es recibido, primero es traído directamente por Lenin Moreno. Gente de Lenin Moreno va a traerlo de Bucaram en un avión privado. Y va al Palacio de Gobierno y es recibido cuando era el peor enemigo de Rafael Correa. Fue la señal clara a Rafael Correa de que Lenin Moreno se iba a aliar con todos los que le odiaran a muerte a Correa, porque Lenin Moreno tenía un odio a muerte completamente bien camuflado a Correa. Lo recibe, se encuentra con el Dalo Bucaram, es fotografía de primera mano, y se denuncia de inmediato por parte del vicepresidente de la República, Jorge Glass, de que comienza un negociado de entrega de las empresas públicas a Abdalá Bucaram y a su partido, el Partido Rosista. La primera denuncia fue sobre la entrega de CENEL. CENEL es la empresa que controla todo el sistema de la red eléctrica del Ecuador y las hidroeléctricas, que es la mayor inversión que tiene este país en el gobierno de Rafael Correa, y que nos convirtió en exportadores de energía eléctrica, y la energía eléctrica es ahora el segundo producto de exportación que brinda ingresos económicos al Estado. Así, al entregarles CENEL, les estaba entregando miles de millones de dólares, no solamente en infraestructura, sino que les estaba entregando miles de millones de dólares en rendimiento económico, porque la energía eléctrica de Ecuador se exporta a Colombia, a Perú y llega hasta Chile. El segundo gran negociado era la entrega de CNT, la empresa nacional de telecomunicaciones que tiene la red de Internet de Ecuador. Con eso ya pues estábamos hablando de problemas muy serios. Cuando llega la pandemia, resulta que también había estado entre el paquete que recibe Abdalá Bucaram hospitales del seguro que estaban básicamente situados en la ciudad de Guayaquil. Estos hospitales del seguro habían hecho compras públicas con sobrefacturación, y aparece un señor Salcedo que intenta fugarse del país, cae en una avioneta, y la avioneta es de Enrique Adum, de Adum, el uña y sucio, el Batman y Robin hacían en el tiempo de Abdalá Bucaram la dupla. Era el ministro plenipotenciario de Abdalá Bucaram y era el hombre más fuerte del contrabando en Guayaquil, porque era el que manejaba lo que era el negocio clandestino en la bahía de Guayaquil. Adum, camaronero, tenía una avioneta. Esa avioneta sirve para que Salcedo intente escaparse con una novia que él había sido reina de belleza, y cae la avioneta en el norte de Perú. Se dice que había un montón de dinero y que desapareció. Fue traído a Ecuador, ahora lo tienen preso aquí en Quito, en la cárcel de mujeres, ex cárcel de mujeres lo tienen. No lo tienen ahí como a Jorge Glass en la terrible prisión de La Tacunga, donde la semana pasada, a pocos pasos de donde está el vicepresidente, en un partido de fútbol,
se mataron dos bandas de narcotráfico que terminaron con 2 muertos y 5 heridos. Se declaró entonces la emergencia de las prisiones en Ecuador y que el ejército tomaba el comando y el control de las prisiones. También esto sucede porque en la penitenciaría del Litoral es asesinado justamente este comerciante israelita que ahora se le quiere cargar miles de pecados y que en una conversación telefónica compromete a Abdalá Bucaram. Pero, ¿dónde está el papel de Lenín Moreno? Lenín Moreno primero traiciona a Rafael Correa, luego invita a Abdalá Bucaram, luego le cede los más grandes negocios públicos del Estado y luego utiliza a Abdalá Bucaram para ganar la consulta popular con la que consigue convertirse en el pseudo dictador que ahora es. A través de la consulta popular se crea el Consejo Interino de Participación Ciudadana, el quinto poder del Estado. Este quinto poder del Estado le da el derecho a Lenín Moreno de escoger los presidentes del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Garantías Constitucionales, de los órganos de control, entre ellos la Superintendencia de Comunicaciones, y de esa manera se convierte en un pseudo dictador. ¿Cómo se convierte en un pseudo dictador? Porque Abdalá Bucaram llega expresamente para ayudarle en la consulta popular, y ese es el precio de su ayuda. Se suponía que Abdalá Bucaram tenía un montón de seguidores en Guayaquil y gracias a esos seguidores se iba a ganar la consulta popular. Pero resulta que en esto también están implicados el vicepresidente Otto Sonnenhösner, y que Otto Sonnenhösner vivía en Quito en el mismo edificio donde vivían los israelitas que son asesinados, en el mismo edificio que vive el alcalde de Quito, se llama el Q, un edificio blanco cerca del Hotel Quito, muy visible y muy bonito, con iluminación día y noche en su balcón. Y en ese edificio de lujo vivían y hacían negocios el vicepresidente, el alcalde de Quito y los 2 israelitas. Se supone que los israelitas le entregaban al alcalde de Quito las pruebas para el COVID y, por supuesto, también estaban incluidos en los negocios Otto Sonnenhösner. A Otto Sonnenhösner lo señalan ahora Abdalá Bucaram, Dalo Bucaram y todos de que estuvo implicado en los turbios negocios de las compras para el Seguro Social durante la pandemia. ¿Qué significaron estas compras? Significaron que muchas personas tenían que pagar por medicamentos que debían estar gratuitamente distribuidos en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud. Esos medicamentos se vendían en la calle y esto producía una enorme ganancia, no solamente porque el Seguro Social había comprado esos medicamentos, sino porque además se los habían robado del Seguro Social para venderlos en la calle, lo mismo que las mascarillas y los trajes. Esto le costó la vida a miles de seres humanos en Guayaquil. Y ese es el principal problema con el que se enfrentan Otto Sonnenhösner, Lenín Moreno y Bucaram, el haber utilizado los medicamentos, los recursos que fueron comprados ya con sobrefacturación al Seguro Social para revenderlos en la calle. Y ese es el delito que se persigue junto con el asesinato para esconder todos lo ocurrido de de una persona israelita y de su hermano.
Esta es la situación y muchas gracias por su atención.